Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 3 de mayo y estas son las noticias más destacadas de la semana. Maine se está quedando corto en sus esfuerzos por atraer a nuevas personas a su fuerza laboral, según un nuevo informe. Esta cifra está muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar el objetivo de 75,000 trabajadores más a finales de la década. Los funcionarios estatales afirman que los trabajadores de Maine se encuentran entre los de mayor edad del país, lo que plantea un reto a medida que muchos de ellos se jubilan. Decenas de miles de nuevos residentes se trasladaron a Maine durante los primeros años de la pandemia, pero los funcionarios estatales dicen que no está claro cuánto tiempo continuará esa tendencia. Algunas empresas y economistas de Maine afirman que una forma de hacer frente a la escasez de mano de obra es aceptar la inmigración. La gobernadora demócrata Janet Mills permitirá que un proyecto de ley que exige un periodo de espera de 3 días para comprar armas de fuego se convierta en ley sin su firma. Sus partidarios afirman que podría ayudar a prevenir los suicidios. Sin embargo, los grupos de defensa de los derechos de las armas han amenazado con presentar recursos legales. Mills vetó otro proyecto de ley que habría prohibido ciertos dispositivos que pueden aumentar la cadencia de tiro de algunas armas de fuego. La gobernadora dijo que el lenguaje del proyecto de ley era demasiado amplio, pero los partidarios de la legislación dicen que es más importante centrarse en el peligro que suponen estos dispositivos. Los legisladores han estudiado varias leyes sobre armas a raíz del tiroteo masivo de Lewiston del pasado octubre. La gobernadora Mills también vetó la semana pasada un proyecto de ley que habría establecido un salario mínimo para los trabajadores agrícolas. La propuesta fue presentada este año por la propia Mills después de que vetó una iniciativa similar el año pasado. Pero la gobernadora dijo que un cambio en su proyecto de ley por parte de los legisladores la obligó a vetarlo. La versión enmendada permitiría a los trabajadores agrícolas demandar a sus empleadores, lo que, según ella, representa una amenaza para la industria. Los defensores de los trabajadores dijeron que estaban profundamente frustrados con el veto de la gobernadora. El primer equipo de fútbol profesional de Maine empezará a jugar en Portland el año que viene. La semana pasada el equipo reveló su nombre, los Corazones de Pino, de Portland, una referencia al árbol del estado de Maine. El pasado mes de septiembre, la United Soccer League anunció que Portland sería la sede de un nuevo equipo de la Primera Liga. El equipo de Portland se unirá a otros 12 clubes que ya forman parte de la liga, procedentes de Colorado, Wisconsin y otros estados. Las pruebas de selección están previstas para este otoño y el primer partido para la primavera del 2025. El club jugará en casa en el Estadio Fitzpatrick de Portland. Si usted vive en Maine y tiene un caso en el Tribunal de Inmigración de Boston, es probable que su caso sea trasladado a un nuevo Tribunal de Inmigración en Chelmsford, Massachusetts. Eso es de acuerdo con el proyecto de defensa legal de los inmigrantes ILAP. La organización está alentando a cualquier persona con un caso de inmigración en curso para verificar la ubicación de su caso en el sitio web de la Corte. También puede obtener más información llamando a la Corte al 978-497-9000. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones por todo Maine, como también a Q y Patricia Yuen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing e IDEX. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together.
Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Maine Housing sabemos que una vivienda asequible es clave. Nuestro programa de préstamos de primera vivienda ofrece a los habitantes de Maine tasas de interés bajas y asistencia para el pago inicial en propiedades de unidades múltiples. Obtenga más información en mainehousing.org. Si usted ha perdido su seguro de salud o tuvo un evento importante en su vida, usted puede encontrar un plan que se ajuste y ayuda financiera para pagar por él en coverme.gov. Las cosas están cambiando con MaineCare. Manténgase conectado para seguir cubierto. Actualice su información hoy en mymainconnection.gov. Un buen trabajo vive aquí. El programa de aprendizaje de Maine le ofrece un trabajo remunerado y formación. Obtenga más información en maine.gov/apprenticeship.